Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos, como siempre, la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales que en vivo organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nuestros invitados son Daniel Lumera y Daniel Gavarró, y van a compartir con nosotros una interesante charla titulada Estar en el mundo sin ser del mundo, reflexiones online. Daniel Gavarró acompaña a las personas en su crecimiento interior y despertar espiritual desde hace más de una década. Académicamente es maestro con 5 especialidades diferentes reconocidas, psicopedagogo y licenciado en humanidades, además de experto en programación neurolingüística, diplomado en gestión y organización de empresas. Daniel tiene una larga experiencia en el mundo del autoconocimiento y ha participado durante más de 10 años en un programa de radio de herramientas emocionales y de autoconocimiento líder en Cataluña. Actualmente, además de impartir numerosos cursos de autoconocimiento, también se dedica a escribir, asesorar y dar clases. Es profesor en la Universidad de Lleida en el máster Inteligencia Emocional aplicada a las organizaciones. En el ámbito del autoconocimiento destacan sus libros Liderazgo Consciente, Empresa y Espiritualidad, 5 valores para crear riqueza, Descubrimiento interior y 21 creencias que nos amargan la vida, cómo superarlas y vivir más felices. De otro lado, Daniel Lumera es escritor, formador internacional y conferenciante. Actualmente dirige la Fundación My Life Design y es el creador del proyecto internacional School of Forgiveness. Es autor de La cura del perdón, una nueva vía a la felicidad, bueno, en italiano, en español, hacia la felicidad, y de los 7 pasos del perdón. A través del proyecto social Diálogos sobre el Perdón, implica y sensibiliza a miles de adolescentes y enseñantes en los institutos de secundaria. Sus programas formativos dedicados a las ciencias del bienestar y de la calidad de vida han sido incorporados en las actividades didácticas de distintas instituciones, entre ellas universidades, máster, posgrado, nacionales e internacionales, cursos de especialización, formación del personal médico y sanitario, escuelas y centros penitenciarios. En España es profesor en la Universidad de Girona. Es considerado un referente internacional en el estudio y en la práctica de la meditación, temas en los que ha profundizado con Anthony Ellen Jimmy Tan, discípulo directo de Gandhi, a través del cual madura la visión de una educación basada en la conciencia, la interculturalidad, la cooperación y la paz. Recordarte, por otro lado, que en mindaliatelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento y evolución. Continuamente estamos publicando vídeos sobre estas temáticas. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas de todo el mundo están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ya sin más, vamos a darle paso a nuestros invitados, Daniel Lumera y Daniel Gavarró, y a su conferencia Estar en el mundo sin ser del mundo, reflexiones online. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, Laura. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola. Bueno, antes de daros la palabra, recordarles a todos que ya pueden participar en el chat poniendo, y esto es importante, la pregunta en mayúscula, palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya la pregunta que queráis que le hagamos a nuestros invitados y que al finalizar la charla ellos responderán. Así que ya sin más, daros el paso. Adelante, nos disponemos a escucharos. Vale, muchísimas gracias. Gracias, Daniel, también por tu presencia esta tarde también conmigo. Y yo he descubierto el tema de hoy a las 14 horas de la tarde, como casi siempre pasa a nosotros dos. Y es un tema muy delicado porque el tema de esta conferencia es estar en el mundo sin ser del mundo. Y antes, que me pongo antes de la conferencia a sentir el tema de la tarde, me ha llegado a la mente mi periodo. Yo empecé con los 19 años un camino de meditación muy profundo. He sido más de 11 años en una condición de monje laico por la tradición vedántica indovédica. Y he pasado los años de más o menos 20, 21 hasta los 26, casi 27, en una condición interior prácticamente absoluta y total, dejando cualquier contacto con la sociedad, en el sentido que en este periodo de tiempo, en esta temporada, mis amigos eran llenos de
experiencias sensoriales, emocionales, relacionales. Vivía situaciones en la discoteca, tocando, con música, con amigos, o sea, todo lo que normalmente un ser humano vive. Y adentro de mí pasó una revolución tan profunda, tan radical, que lo que vivía dentro era muchísimo más satisfactorio respecto a todas las experiencias externas. Mi familia y mis amigos claramente no me entendían. No entendían el por qué mi atracción por un estado de conciencia era tan potente da sacarme la gana de relacionarme con el mundo. Y yo me recuerdo un momento exacto en mi vida donde no se ha parado el mundo externamente, se ha parado el mundo adentro. Me he sentado, tuve la sensación de que todo a mi alrededor fuese una película y que por primera vez en mi vida he tomado el tiempo para sentarme, para observarla y para parar adentro. He parado adentro completamente y observaba todas las cosas que pasaban a mi alrededor, como no solo a mi alrededor, también en mi interior, sin pero ser de ninguna forma involucrado en lo que pasaba externamente a mí. En el sentido que las situaciones, en este periodo, las personas, los acontecimientos, también aquellos de dolor, como una pérdida, un luto, un duelo profundo, era algo que no influenciaba mi estado interior. Era en un estado de paz. Todo realmente se había parado. Ninguna parte de mí seguía enganchada, de ninguna forma, al flujo de colores, de formas, de emociones, de situaciones que fluían externamente a mí. Era bastante preocupante porque en aquel periodo una persona, o sea, yo podía ver una muerte, una persona muriendo delante de mí sin involucrarme de ninguna forma, sin ninguna movida emocional, sin ninguna movida mental. Lo que yo vivía era simplemente vida que se despliega delante de ti. Tú puedes observarla y ver en la muerte, incluso en el sufrimiento, un milagro, el milagro de la vida que se manifiesta. Y allí, desde esta perspectiva, que tiene dos puntos críticos. El primero, que tú estás muy destacado de todo lo que pasa. Y esto puede ser vivido por las personas externas como una falta de compasión, como una frialdad interna, ser realmente de hielo. Por el otro lado, tiene una ventaja enorme, porque tú puedes realmente mirar el mundo, mirar lo que pasa, realmente sin ningún nivel de identificación. Y allí me he dado cuenta de la locura. Por primera vez he visto en la cara la locura de la tierra, del ser humano que se siente separado de las otras cosas, de la naturaleza, del mundo, separado de la vida y de la muerte. Nosotros nos sentimos separados de las enfermedades, de los demás, de los extranjeros. No somos capaces de identificar en lo que acontece afuera un aspecto de nosotros mismos. Hay muchas personas que corren detrás de desilusiones totales. Trabajan un montón, se enferman incluso, para ahorrar el dinero y poder ir a hacer una vacación. Justo hoy yo leía una frase que me ha impactado mucho, que dice que las personas que no paran a revolucionar, a nutrir sus pensamientos, sus emociones, son un poco, y a nutrirse de silencio, que nunca paran el mundo adentro. Son un poco como una persona que guía el coche y no se para hacer gasolina porque es demasiado empeñado a guiar el coche. Antes o después la gasolina va a terminar y tienes que parar. Entonces es mejor hacerlo de forma consciente, porque si no la vida te va a hacer parar. Y allí he visto una locura colectiva impresionante. El ser humano siente de ser
superior a la naturaleza, esto porque vive una fractura perceptiva a la raíz de su ser, de su percepción, incluso nos sentimos separados con nosotros mismos. Somos nosotros fracturados en miles de partes, nosotros niños, nosotros adultos, nosotros padres, nosotros... Y esto, desde esta perspectiva, desde la perspectiva trascendental que te permite de observar, aparece como una locura absoluta y total. Y fue allí que me he dado cuenta por primera vez que mi presencia en el mundo, mi estar en este mundo, en realidad era un ser en el mundo. Nada me pertenecía y yo no pertenecía a nadie ni a nada. Los objetos, las cosas que hacía, las situaciones que vivía, siempre existía dentro de mí un observador absoluto. Y esto me ha permitido después hacer un paso muy importante en mi vida. Porque cuando he vuelto al mundo no por una necesidad, porque las personas están en el mundo por necesidades, por miedos, porque le falta algo, porque tienen un agujero muy grande, relacional, social, porque tienen miedo de ser rechazados, miedo de no ser queridos. Entonces buscan estas cosas en el mundo en lugar de experimentar estas cosas en la plenitud del ser. Entonces, cuando he vuelto al mundo, he vuelto por una libre elección, por amor. Y simplemente por expresar la libertad de poder elegir. Y esto me ha dado una ventaja increíble, simplemente porque no me siento involucrado completamente en las cosas. Siempre existe y coexiste, aunque yo viva completamente, totalmente, con muchísimo amor, lo que vivo en el mundo, siempre existe una parte de mí que sigue parada, que sigue inmóvil, que se queda firme en el océano infinito del ser y del absoluto, del universo. Y desde allí ha comenzado mi experiencia en el experimentar el ser del mundo o estar en el mundo o ser más allá del mundo. Y con estas palabras, Daniel, te paso el testigo y me gustaría que pudieras acompañarme en este viaje juntos esta tarde. Daniel, y en este viaje juntos, a mí hoy me gustaría hacerte una serie de preguntas también que me han despertado a medida que ibas hablando, ¿no? Y si te parece, a lo largo de estos 40 minutos, de este rato que nosotros tenemos antes de las preguntas, te voy a hacer algunas preguntas luego, pero como me invitabas a coger el testigo y a explicar un poco mi perspectiva, empiezo por ahí. Empiezo explicando mi perspectiva y luego te paso un par de preguntas, sobre todo porque creo que nosotros no estamos haciendo una conferencia, lo que hacemos es una reflexión. Siempre que me siento ante ti, tengo la impresión, tengo la certeza, tengo la sensación de sentarme ante un maestro, ante una persona que me ayuda a hacerme de espejo, a que me ayuda a mirarme más para adentro. Y yo creo que este formato que estamos haciendo, también podemos ser ambos espejos de todas las personas que están viendo este vídeo o que están viendo esta retransmisión en directo, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que tú contabas ahora me resonaban extraordinariamente. Un equilibrio entre el hacer y el no hacer. Eso, hablabas de la locura de la humanidad, de que a menudo estamos fracturados. Hablabas porque nos hemos olvidado y esto yo lo he vivido y tengo que ir con cuidado para no caer, ¿eh? Tengo que ir con cuidado para no caer en el olvido de mí mismo, en el olvido de mí mismo. En este olvido de mí mismo, de recordar que lo más importante simplemente es ser. Es ser. Esta vida que se expresa a mi través, esto es lo más importante. Porque si no, lo que tiendo es a confundirme con lo que hago. Confundir el ser con el estar. Este estar haciendo cosas, ese estar escribiendo, este estar pensando. Me confundo con el pensamiento, me confundo con las emociones, me confundo con las acciones. Entonces, hay siempre una parte de mí que me tiene que recordar. Pero tú no eres nada de esto.
tú no eres nada de esto. Y esta parte que me lleva hacia atrás, que me lleva hacia mi centro, esa tengo que cuidarla mucho porque a veces, y con sinceridad lo reconozco, a veces me pierdo a mí mismo y caigo en esa locura que tú decías de olvido, fracturación. ¿Sabes que me ayuda mucho a centrarme? Me ayuda mucho cuando las cosas no salen como yo pensaba que iban a salir. Eso me fascina, me gusta mucho. Me gusta mucho porque me recuerda que yo no sé lo que es mejor para mí. Me recuerda que yo soy una nota en la sinfonía del universo y lo que debo hacer es cantar esa nota, que suene lo más profunda, lo más bella, lo más hermosa que corresponde a esa nota, pero dejar en manos del universo la sinfonía completa, ¿no? Y ahí me doy cuenta que sí soy. Soy simplemente cuando yo dejo salir lo que hay dentro de mí, dejo ser lo que hay dentro de mí, cuando no me juzgo, no me pienso, ni juzgo ni pienso a los demás, ni juzgo ni pienso lo que hago, simplemente lo que hago es lanzarme y dejarme gozar, qué raro, dejarme gozar, porque yo tengo la sensación de que cuando estoy mirándome a mí sin juicio y dejando que mis capacidades se expresen, ahí hay mucho gozo, hay mucha plenitud. Y no importa que otra persona a mi lado haga lo mismo que yo estoy haciendo, pero con más éxito. No tiene ningún tipo de importancia. Porque como yo ya lo estoy haciendo a mi máximo, es como si yo fuera una botella y la botella estuviera llena de agua. Puede haber botellas más grandes, ¿eh? Y por lo tanto hay botellas con más agua, pero como yo estoy lleno, me siento muy pleno, me siento estupendo, me siento maravilloso. Pero ahí es cuando yo me recuerdo, y para mí uno de mis trucos más importantes es recordarme, yo no sé lo que es bueno para mí, no lo sé. Por lo tanto, cuando las cosas no ocurren como cuando yo no espero, ocurren de formas que yo no escogería, porque tengo que ser sincero, yo por la mañana, pues generalmente deseo pues que no me duela nada, generalmente deseo pues que, pues si tengo que coger el autobús, pues me gustaría que no perderlo, ¿no? Este tipo de cosas así que son simples, pero que están bien, o que si estoy en casa, esta mañana, por ejemplo, ha marchado la luz un par de horas y entonces pues había cosas que quería hacer que no se han podido hacer, pues eso, la verdad es que yo cuando salgo de la cama no deseo, ojalá hoy se vaya la luz, no, ojalá hoy pierda el autobús, no, ojalá me duela el pie, no, pero hay días que me duele el pie, hay días que pierdo el autobús, hay días que se va la luz. Entonces en esos días, para volver a este centro, para no perderme en esta locura, en este olvido, me recuerdo, renuncia, renuncia al libre albedrío, renuncia a la libertad. Ya sé que parece una tontería. Renuncia a querer que las cosas sean como tú quieres que sean. Simplemente confía en que las cosas son como son y entonces me doy cuenta que yo ya soy como soy. Y eso para mí es una gran liberación, porque entonces me lanzo a las cosas y el resultado no tiene mucha importancia. Yo no sé, yo creo que tengo escritos 14 libros, el último se ha vendido muy bien y todos los anteriores son bestsellers. Pero, y ahora te cuento el bestseller, porque cuando yo los escribía, un bestseller es un libro que se vende como mínimo 1.000.000 de ejemplares, ¿vale? Entonces, a partir del 1.000.000 de ejemplares es un bestseller. Entonces, yo he escrito, antes de este último, he escrito, pues eso, 14 bestsellers. Lo que ocurre es que luego cuando llegan a la tienda no se venden. Pero hay uno que creo que hemos vendido 2.000. Pero, y el que más, yo creo, bueno, aparte de uno escolar, que hemos vendido muchos miles y miles, pero aparte de los escolares, porque soy maestro y trabajo ahí, y ahí sí que se han vendido muchos, pero de los que escribo de espiritualidad o de conciencia, uno se ha vendido 600, otros se han vendido 800, pero no importa, porque lo importante es escribirlos. Lo importante es hacer lo que tienes que hacer y renunciar al éxito. Hacer lo que tienes que hacer. Por lo tanto, ser quien soy
estando en el mundo, pero sin identificarme con lo que estoy en el mundo. Y ya para acabar, mi experiencia muy personal es absolutamente simétrica a la tuya. Por eso me gusta tanto hablar contigo y reflexionar, porque tú estuviste en una experiencia monástica de mucho aislamiento, si no me equivoco, de mucho trabajo o de bastante. Internamente sí, aislamiento, sí, internamente sí. Y en cambio, yo estoy más desde siempre por implicarme en las cosas dejando caer el resultado, algo que uno de mis maestros, Antonio Blay, eh, menciona, bueno, de esta línea que es más en el cuarto camino, este cuarto camino de vamos a trabajar en la vida cotidiana, en el autobús, vamos a meditar en el metro, vamos a hacer el trabajo en la vida cotidiana, ¿no? Eso me gusta mucho, así, esta. Por lo tanto, sí, estar en el mundo, sí, sí, claro, claro. ¿Para qué? Para ser. Y el resultado da un poco igual, ¿no? Y aquí, si quieres, te hago un par de preguntas que si quieres las contestas y si no, pues haces un poco lo que te dé la gana, que eso está bien. Pero cuando explicabas de tu experiencia monástica, un poco lo has contado al decir que saliste por amor, por libertad, para tener la libertad de elegir. Pero yo te quería preguntar, en esta experiencia monástica, ¿qué te llevó a entrar, uno? Eso lo has hablado un poquito. ¿Y qué te llevó a salir luego? Y la tercera, ¿tú crees que estás fuera? Esto es maravilloso, pero esto, yo me pregunto, porque este título es muy raro, porque yo lo estuve leyendo, estar en el mundo sin ser del mundo. Pero no hay sin ser el mundo. Siempre hay una fractura, ¿no? O estamos en él, en algo, o somos en algo. Pero nunca somos este algo. Nunca somos vida, nunca somos muerte, nunca. Siempre hay la raíz y la semilla, en lo que decimos, de esta fractura, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido en este periodo, me pareció de salir de algo, de salir de una condición que siempre era yo. Y fue por amor, fue por una experiencia de una intensidad interna que me desenganchó de un personaje, básicamente. Porque nosotros tenemos la sensación de estar haciendo algo, o de estar en algo, porque creemos ser algo que no somos. Queremos ser un personaje, queremos ser un nombre, imagínate la locura, queremos ser un nombre. Nos enfermamos por estas cosas, porque queremos ser lo que no somos. Queremos ser hombres con una personalidad, un carácter, que todas estas cosas son maravillosas, son herramientas para relacionarnos con el mundo, pero no somos nosotros. Somos tools, juguetes que utilizamos, que se pueden cambiar. Y nos enganchamos tanto, nos identificamos tanto, nos sufrimos tanto por estas cosas, por lo que no somos, que nos enfermamos y morimos por una ilusión. Imagínate el nivel de locura. En este momento, para mí fue un shock interno, porque he pasado da un nivel de absoluta confusión, tampoco sabía bien quién era, mi ego no estaba bien formado, era un periodo donde terminaba la adolescencia, estaba comenzando un periodo universitario, entonces te mira, quién soy, qué quiero hacer, qué quiero estudiar, y allí, menos mal que me ha pasado allí. Bueno, esto me tocó, entonces. He vivido una experiencia impresionante interna. Y esta experiencia del día a la noche me revolucionó el sentido del ser, de mi identidad, profundamente. Porque he descubierto que la realidad, tal y cual como yo la percibía, era absolutamente ilusoria, completamente ilusoria. Y esto me alejó de lo que yo llamaba mundo, que no era el mundo, Claro. era mi percepción del mundo, porque el mundo no existe, el mundo lo estructuras y lo creas tú constantemente. Entonces te parece de salir y de entrar en algo que no existe. Imagínate la ilusión en la cual vivimos. Bueno, pero yo salí de esta ilusión, que me parece. Entonces he empezado un viaje adentro de mí, perdiendo completamente lo externo, ¿no? Imagínate que externo e interno son ilusorios. Pero para entenderlo a veces hay alguien que tiene que ir al extremo de una de las dos polaridades. Si tú te vas completamente afuera, si te vas afuera completamente,
Cuando la fuera se rompe, porque muere alguien, porque te echan del trabajo, porque entras en depresión, entonces se cae todo y tocas la ilusión. Y si te enganchas a esta ilusión, sufres. Y lo mismo pasa cuando te vas adentro. Te vas tan profundamente adentro, que rechazas lo externo. Rechazas. Lo rechazas. Y es de acuerdo. Y cuando el mundo te reclama, porque te va a reclamar, entre comillas, es allí que tu interno y el externo tienen que fusionarse. Y es esto que muchas personas no lo hacen. Siguen rechazando el externo, siguen con un complot externo, siguen con una guerra externa, porque no han entrado en paz completamente adentro. No han renunciado a la guerra con ellos mismos y siguen generando un mundo de guerra externa. Cuando he decidido devolver porque me quedaba absolutamente claro que no había un adentro, no había un afuera, no había un mundo, no había una realidad. Entonces he regresado a la creación consciente de lo que no existe, de una forma muy feliz de hacerlo, ¿no? Es como un poco que tú te das cuenta que Papá Noel no existe, pero te pones el traje de Papá Noel y montas esta historia con un niño y lo haces por la felicidad del niño. Entonces he vuelto de esta forma, he vuelto porque una llamada de amor. Yo cuando he ido dentro de mí, he hecho las maletas, he hecho todo, y sabía que la familia, que los amigos, que las personas no me iban a comprender. Digo, esto no lo entiendo. Y fue así. Me abandonaron todos. Porque cuando una persona cambia, muchas personas prefieren, porque es mucho más sencillo, condenar lo que no entienden en lugar de ponerse en discusión. Lo condenan. Y a todas las personas que están cumpliendo en este momento y que nos están escuchando una revolución adentro de ellos mismos, yo quiero decir coraje, porque las personas que se irán son las personas que tienen miedo, las personas que te aman cuando tú vuelas, te miran y te adoran, te aman por lo que eres. ¿Por qué no tienen la pretensión de conocerte? Porque sabes que no se conocen a ellos mismos y tienen la humildad de dejarte libre de ser lo que quieres ser y de equivocarte incluso. Y allí estarán siempre. Entonces, fuerza y coraje. Y para terminar y hacerte una pregunta, quería decirte que cuando he hecho la maleta, he ido para adentro, yo lo sabía que este viaje era solo. He encontrado una soledad increíble. Me he perdido en esta soledad y he aprendido a amarla, esta soledad, dándome cuenta que era la única puerta, el único umbral para mí, para entender. Era solo tocando la soledad absoluta que en mi caso yo he podido conectar, contactar y fusionarme con la unidad absoluta. Y al mismo tiempo tenía una certeza muy grande. O sea que mucha gente me estaba esperando a mi regreso ilusorio, a mi regreso por felicidad. Y a las personas con las cuales ahora comparto mi vida, los valores en los cuales creo y con las cuales voy a compartir incluso mi muerte y la felicidad que somos, porque somos esta felicidad. Seguimos buscándola en las cosas y en las personas, pero es lo que somos. Somos la felicidad que buscamos en el mundo. Y quería preguntarte cómo ha sido el momento en el cual sí has tenido este momento, en el cual tú te has dado cuenta que la realidad era, y cómo te has dado cuenta, que la realidad es algo que construimos y que es algo absolutamente como tejido ilusorio. ¿Te has dado cuenta de esto o no, Daniel? Sí, sí. Me he dado cuenta de esto, pero curiosamente no existe, como mínimo cuando miro para atrás, no existe un momento en el que se rompe el velo como tal, por decirlo así, hay un ¡ah! No, sino que fue como algo mucho más gradual. Con uno de mis maestros, con Jordi Sapés, hicimos un trabajo durante 7 años, si no me equivoco, en el cual el trabajo fundamental era de observación. Y en ese trabajo continuo de observación me empecé a dar cuenta que en mí funcionaban automatismos, pero que esos automatismos no eran yo. Y a la vez me di cuenta que daba igual que las cosas funcionasen de una forma que de otra, porque yo siempre estaba. Y eso rompía mucho la visión de social que se me había dado de que cuando las cosas iban bien, es que la realidad
era una adecuada y cuando las cosas iban mal es que la realidad era inadecuada. En realidad me di cuenta que todo era un juicio. Por lo tanto, solo había una única realidad que yo estaba de alguna forma construyendo. Pero observando y observando me di cuenta que había un punto desde el cual simplemente las cosas pasaban y ni tan siquiera tenían sustancia. No sé cómo decirlo. Que lo único sustancioso era la capacidad de ver, la capacidad de darse cuenta. Eso era capacidad de comprender, capacidad de amar, capacidad de hacer. Esa esencia era lo único que tenía un poco de sustancia. Lo otro era un juego maravilloso y una obra de teatro fantástica que a veces es como Hamlet, ¿eh? A veces te toca ser Ofelia, a veces te toca ser Hamlet, a veces te toca ser el criado. Pues bueno, tú vas haciendo un poquito lo que te va tocando y es muy digno ser el criado. Es decir, no es mejor Hamlet que el criado, porque sin el criado Hamlet no puede representarse. Así que tú haces y tú juegas. Y eso me di cuenta a partir de esos años que de alguna forma lo estaba intuyendo, pero esos años fueron muy obvios, muy evidentes. Luego tuve una suerte muy grande también a lo largo de mi vida. He tenido la suerte porque una vez me arruiné, monté un negocio muy bonito, una cosa que era interesante y puse mi casa como aval, ¿no? Mi piso y entonces el negocio no fue como yo quería y entonces tuve que romper con mi socio y al romper con mi socio simplemente me arruiné y tuve que volver a comprar mi casa y entonces o sea que tengo una casa que es doblemente, entre comillas, mía, aunque no será mía, porque si fuera mía no podría haberla perdido. Parte de nuestra locura es creer que tenemos cosas, solo las administramos, ¿no? Pero entonces eso me ayudó mucho a arruinarme, por ejemplo. Yo creo que si miro para atrás, hay muchas cosas que me han ayudado mucho y en general son las feas. Claro, porque son las que te dan de bruces contra la realidad. Entonces te das cuenta que hace un mes decías tener algo que ahora no tienes y en realidad tú sigues aquí. Y tú sigues aquí. Por tanto, sé darme cuenta de que yo debo ser y que los stars, la forma como estoy, no tiene mucha importancia. Para mí ha sido... Por lo tanto, si tú me preguntases cómo ha sido ese cambio, esa revolución, yo creo que en mí no hubo una revolución, hubo como un hervor suave, 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 suave. Y a partir del hervor fui viendo muchas cosas, ¿no? Que yo creo que también es lo que les está ocurriendo a muchas personas, que simplemente van dándose cuenta y se van cayendo como capas de cebolla, ¿no? Como capas de cebolla. Hay gente que le preocupa que le caigan sus sueños. Y yo me doy cuenta que eso no importa, que lo que importa es saber que las cosas pueden ser, un poco lo de Papá Noel que tú decías, pueden ser ciertas o pueden ser solo una forma de expresarse, porque si tú eres actor, ¿qué más te da actuar de Hamlet que actuar en un vodevil? Es que da un poquito igual, pues cantas, bailas o haces el drama o es comedia, pero lo importante como actor es actuar, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí, cuando te empiezas a dar cuenta que lo importante es esta esencia que se expresa, y eso se puede hacer, yo creo, a través de una revolución o a través de una, como tú hablabas, ¿no? De repente te cayó el velo, o a través de un hervor suave, 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 hasta que al final quedas bastante hervido, bastante hervido. Y yo no sé qué te parece, pero yo me estaba preguntando, cuando tú hablabas, Daniel, me estaba preguntando, esta revolución o este hervor, cómo ayudar a las personas a darse cuenta, ¿no? Cómo ayudar a la gente a las personas que nos están oyendo, que lo que me ocurre no tiene importancia, que lo que hago no tiene importancia, entre comillas, es muy importante, pero si sale mal no importa. Lo importante es que yo lo intente, lo importante es que yo lo procure. ¿Cómo ayudarles? Y a mí se me ocurría, y te pregunto a ver si tienes otras ideas, que las personas que nos están viendo se pregunten a sí mismos, ¿pero quién soy yo, no? ¿Quién soy yo? Porque si ahora me viese alguien algún niño, alguna niña que me conoció solo cuando yo estaba en parvulario,
y nos separamos en parvulario, yo creo que no me va a reconocer. Pero yo sigo siendo el mismo. Pero claro, yo no soy mi cuerpo. Pero hace 2 meses, o hace 5 minutos, o hace 10 minutos, tenía otras emociones, otros sentimientos. Tenía otra... ¿Quién soy yo, no? ¿Tú crees que esa pregunta de empezar a preguntarse quién soy yo en realidad? Y no confundirse con el nombre. A mí me gustó mucho creo que hace 2 semanas o así, cuando Sally se equivocó con nuestros nombres y entonces, que eso es algo que siempre jugamos nosotros. Como nos llamamos Daniel, pues da igual. Engañamos a quien sea diciéndole yo soy el Gavarro, yo soy el Lumera, yo soy el Lumera, yo soy el Gavarro. Eso es muy bonito. Y en un cierto momento a Sally, aquí de Mindalia Televisión, le dijiste, Sally, durante esta semana te pongo deberes. Olvídate de tu nombre, le dijiste. Olvídate de tu nombre. ¿Tú crees que si olvidarse de mi nombre es otra forma de llegar al quién soy? ¿Tú crees que preguntarse el quién soy más allá del nombre, más allá de mis títulos, de mis relaciones, padre, madre, jefe, hermano, subalterno? ¿Cómo crees que podríamos...? Porque ahora hay muchas personas que están aquí, que nos están viendo, ¿no? ¿Cómo podríamos sugerirles forma para que se dieran cuenta de que son y que lo que ocurre da bastante igual? A mí me haces pensar en algo muy bonito. Los leones ¿Sí? aprenden a cazar jugando, ¿no? Aprenden a cazar jugando. Y esto es maravilloso. Entonces, nosotros somos tan identificados con un nombre, con un personaje, que lo mejor que las personas pueden hacer, por ejemplo, esta semana, es, como he dicho un par de semanas atrás, por ejemplo, cambiarse de nombre cada día. Ir en lugares donde no lo conocen y presentarse con otro nombre y contestar a este otro nombre. Hay otra cosa que me gusta mucho, es la manera, y es algo tan sencillo pero tan potente al mismo tiempo. Para 10 minutos cada día, una persona debería la próxima semana cambiar su manera de caminar. O sea, caminar como si fuese otra persona. Muy Posibilidad, interesante eso, muy interesante. por ejemplo, ir a hacer la compra caminando, yo qué sé, como Zapatero, mejor, Rajoy, o una persona que te molesta mucho. Tu peor enemigo. Estudia cómo camina y camina como él. O, por ejemplo, puedes caminar como una persona tonta, como una persona muy rica, como una persona... O sea, realmente comenzar del cuerpo, porque el cuerpo es la expresión de nuestros patrones mentales, emocionales, de lo que creemos ser. Hay personas que viven así, con todas las espaldas llenas de responsabilidad, o personas que el sentido de culpa le ha deshecho una parte del cuerpo. Entonces, comienza a caminar de forma diferente, a salir del personaje que tú crees ser, de esta ilusión a partir de tu manera de caminar. Y hazlo y sostén esto, manténlo para 10 minutos cada día. Ponte un timer, un despertador. Y para 10 minutos, camina por el mundo siendo otra persona. Camina como Jesús, por ejemplo, o como Judas, por ejemplo, o como caminaría una persona libre, una persona feliz, una persona realizada, o como te he dicho antes, como un tonto. Experimenta formas que te molestan. Lo importante es salir de tu forma. Hay 2 maneras para tomar contacto con la experiencia esta de pararse adentro, ¿no? Dejando que el mundo sea... Pararse adentro significa básicamente desidentificarse de una identidad ilusoria. Y esto se puede hacer sea preguntando, como tú has dicho, ¿quién soy? Pero no una vez, preguntándoselo todo el día, cualquier acción tú cumples, ¿quién soy? ¿Quién es que toma el móvil? ¿Quién es que escribe? ¿Quién es que piensa? ¿Quién es que duerme? ¿Quién es que medita? ¿Quién es que mea? ¿Quién es que hace la... O sea, todo, pero preguntárselo constantemente. Esta es una modalidad. Y es una modalidad de poner la atención sobre la identidad que cumple las cosas, sin identificarse con el hacer, si no estás centrado en el ser. Nosotros, muy a menudo, esto lo hemos dicho varias veces, describimos lo que somos a través de lo que hacemos. Soy abogado, soy ama de casa, soy deprimida, soy deprimido. Esto es una locura. Describimos lo que somos a través de lo que cumplimos, ¿no? Esto es un nivel de identificación brutal. Entonces, poco a poco te desapegas. Simplemente poniendo el acento, la atención sobre quién cumple lo que es, lo que haces.
Segundo método es aquello de desidentificarse constantemente de las cosas. Significa salir de un personaje constantemente, cambiarte de nombre para 10 minutos, 15 minutos al día. Ir en un lugar donde nadie te conoce y presentarte con un personaje completamente y jugar este rol, como hacen los actores en teatro, pero de forma consciente, como ejercicio de conciencia. Cambiarte el nombre, cambiar modalidad de caminar, de comer. Cambiar modalidad de comer. ¿Cuánto te fastidia por una semana comer con la otra mano? O sea, hacer pequeñas cosas que puedan desengancharte del hecho de cumplir automáticamente y sin conciencia los actos que tú cumples y habitando el presente a través del ser, sin habitarlo a través de un hacer mecánico. Estas son dos cosas que yo creo que sería muy bonito. Un último ejercicio. Levantarse de la cama cada día de una forma diferente. Qué lindo. Cuando comentabas esto, has comentado lo de Zapatero. Entonces, y me acordé de una cosa que hice hace muchos años, cuando yo creo que fue de las primeras vacaciones que hacía solo, pues tendría 20 años, una cosa así. Y entonces estuve una semana en una casa haciendo trabajo personal, etcétera, etcétera, y decidí que no explicaría. Yo creo que aquel año, debía tener 22, porque aquel año había aprobado oposiciones de maestro. Y entonces decidí que no explicaría que era maestro y que no había aprobado oposiciones porque eso había ocupado mucho tiempo en mi vida. Mucho, mucho tiempo en mi vida. Y entonces, curiosamente dije que era zapatero. Y curiosamente a la gente no le interesó absolutamente nada. Pues nadie preguntó sobre eso y eso me dio una gran libertad. Así que como ahora se acercan las vacaciones, una cosa muy hermosa es que allí donde vayas de vacaciones, te puedes tomar vacaciones de ti. Y es muy lindo, porque ahí te permites hacer exactamente lo que te da la gana y te permites de ver que en realidad tu nombre, tu pasado te está limitando y puedes descubrir otros límites tuyos o descubrir que esos límites eran mentales. Entonces, eso de no hablar, por ejemplo, de tu profesión, eso lo veo maravilloso, porque muchos estamos encasillados en la profesión. Tú lo decías, nos presentan y dicen, hola, soy arquitecto, y dice, oh, el señor arquitecto. Hola, soy científica, oh, la señora científica, ¿no? Y eso es como muy limitante, ¿no? Entonces, si además nos cambiamos del nombre, si tenemos la suerte de ir de vacaciones a un sitio que no nos ve, ahora que falta una semana o pocas semanas para vacaciones, pues puede ser una oportunidad maravillosa, ¿no? Y luego has dicho otra cosa que me ha gustado mucho y que quiero también darle la punta, porque tú has dicho, ¿quién hace, ¿no? ¿Quién hace? Preguntarle quién soy, ¿no? Y has dicho riendo, incluso el que mea, ¿no? Y esto me ha gustado mucho porque yo creo que ahí, en esos momentos, cuando meas, pero también cuando digieres, pero también cuando respiras, te das cuenta que tú no digieres, que tú no respiras, que tú no meas. Es muy interesante. El cuerpo va a su bola. Es decir, el cuerpo va solo. El cuerpo funciona. Yo no lo soy. Yo no lo soy. Lo ocupo. Lo habito. Es como un vestido que uso, pero cuando empiezo a observar, lo digo porque si no empezamos a separar mucho lo sagrado de lo profano y claro, yo a mis alumnos les hago un ejercicio en los cursos de crecimiento personal y despertar espiritual, el primer día les pongo un ejercicio que tienen que hacerlo en el váter. Porque el aseo, el lavabo, el váter, es a menudo el único lugar que no está contaminado por un cierto tipo de espiritualidad en el que nos hemos identificado que hay que andar de una cierta manera, hay que moverse de una cierta manera, hay que mirar de una cierta... Y entonces ahí hay mucho... Yo creo que hay mucho personaje también, hay mucha identificación, hay mucha fantasía mental de lo que quiere decir ser, entre comillas, bueno. Y entonces, recuperar estos espacios que rompen son la bomba. Di. No, me ha llegado a la mente. Tú dices, yo no soy el cuerpo, yo no soy mis pensamientos, no soy el que mea, no soy el que actúa. Es una paradoja en nuestra condición. Pero nosotros podemos llegar a experimentar el ser
el ser pura conciencia, sea desidentificándonos de todo y sea identificándonos con el todo. Porque si es verdad que funciona el hecho de desidentificarte, no soy esto, no soy esto, no soy esto, no esto, funciona también el hecho de decir, soy el dolor, soy la muerte, soy el amor, soy un cuerpo, soy el absoluto, no soy nada, soy todo, porque sea de una forma y sea de la otra, lo que se evidencia es la identidad que se identifica o que se desidentifica. Entonces, no solo es negando, neti neti, se dice en la cultura vedántica, no soy esto, no soy lo, sino también identificándote, soy aquello, soy el otro, soy el absoluto, soy la nada, soy el vacío, soy el silencio, soy un cuerpo, soy sin juicio, porque lo importante no es el proceso de identificación, no es el objeto de identificación, es quién se identifica. Y esto, de una forma o de la otra, siempre aparece, siempre se desvela, y siempre las características de esta identidad última, que no pertenece a nada y que lo ocupa todo, es pura felicidad, pura libertad, infinito, infinito silencio, infinita luz, infinita dicha, infinito amor. Y esto, yo creo que en mi caso ha dado un sentido profundo a la existencia, en el dolor y en el amor, más allá de lo que acontece. Y esto yo creo que debería ser a la base de nuestra educación, de los niños, de los padres, porque sin esta profundidad de experiencia vamos a morir sin haber experimentado el ser esta vida. Más allá de ser el mundo, de no serlo, de habitarlo, de hacer, es ser completamente auténticos en nosotros mismos. Y esta la educación no lo transmite a los niños. Y es una lástima porque yo en las personas que viven estas experiencias veo una luz en los ojos, independientemente del hecho de que estén pasando un momento de dolor, un momento de sufrimiento o un momento de exaltación, veo una luz que no se puede comprar, que solo se puede ser. Sí, tienes razón con esto de la educación y yo creo que en 5 minutos vamos a tener que ir cerrando, pero cuando decías esto de la educación, yo recuerdo uno de mis maestros, Antonio Blay, siempre comentaba, hay 3 cosas que deberíamos hacer en la educación y la primera de ellas es enseñar a los niños que ya son, que son. El resto puede esperar, esta es la más importante. Él decía 2 más, ¿no? Él decía, en segundo lugar, hay que darles instrucciones de cómo funcionan las cosas, sobre todo sociales, diciéndoles, aquí funciona de esta manera, ¿no? Pero en otro lugar puede funcionar de otra. Porque decía eso también les daba mucha flexibilidad mental y les daba a entender que podían transformar el mundo, que podían hacer cosas, que podían aportar, pero que tampoco no eran los depositarios de la única verdad, la cultura cierta, la gran verdad de nuestra religión, sino aquí lo hacemos así, para que ellos pudieran decidir cómo podían hacerlo, ¿no? Y en tercer lugar, él decía que merecía la pena de que los niños y las niñas tuvieran un poquito de cultura. Sí, conocimiento y ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que y todo lo que se dice habitualmente como contenidos escolares, pero yo creo que este orden es bastante adecuado, sobre todo el primero, enseñar a los niños a ser, porque los contenidos académicos, especialmente ahora que se duplican la información, si no me equivoco, yo no sé si son cada 24, cada 48 horas se duplica la cantidad de información existente, bueno, me parece que es como una especie de locura, pues no es tan importante los contenidos, sino el saber, el ser, y desde ahí tener capacidad para escoger, ¿no? Para escoger qué es lo útil y qué no es lo útil. En todo caso, Daniel, si tuvieras que decir un resumen de qué es lo más importante para ti con respecto a estar en el mundo sin ser el mundo, ¿qué dirías? Si quieres empiezas tú, si quieres empiezo yo, pero a mí me apetecía hacer una frase como que cerrase, ¿no? Pues darme cuenta de que yo soy, yo diría que lo más importante es darme cuenta de que yo soy y que está muy bien que me implique en este mundo y que juegue en este mundo y que cree en este mundo, que haga de Papá Noel en este mundo. Dándome cuenta que el que importa es el que hace de Papá Noel porque el Papá Noel es mentira. Pero sin renunciar al hecho de dar, hacer.
reír, 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 o llorar, lo que te corresponda en cada, según tu papel, pero sin perderme a mí, sin perderme a mí, sin perderme al que ríe, al que hace, al que se ha disfrazado de Papá Noel, ¿no? Eso es estar en el mundo sin ser el mundo, o al revés, es ser el mundo estando en el mundo. Io quiero decir a todas las personas que viven algo de fuerte y que rechazan después el mundo, o a todas las personas que están yendo para adentro, hacer un viaje adentro de ellos mismos y se están dando cuenta que la realidad, tal y cual como la percibimos, no existe. Quiero decirle que si volverán a elegir el mundo tal cual como es, yo creo que merece la pena hacerlo solo por amor, aceptando y amando cada acción, cada debilidad, cada fragilidad, cada vez que nos equivocamos, que nos caemos, nuestra pequeñez, nosotros adoramos los errores, adoramos enviarnos como seres humanos. Y solo se puede volver por amor y volver al mundo por amor. Es maravilloso estar en un estado de ser, de superconciencia, en un estado de dicha profunda. Si el mundo te rellama de estos estados, hay gomas que te rellaman, de cosas que todavía tienen que solucionarte. Y la mejor semilla que existe en mí después de estos años en esta tierra es: vuelve y afronta todo y sumérgete en todo con amor y por amor. Y esto es un poco el zumo, siempre el zumo es el amor. Qué bonito. Y ya está. Oye, si te Siempre parece, es un placer podemos... muy grande, Dime, dime. que es un placer muy grande siempre estar en tu presencia y dialogar como en una familia. Dialogar, sí, desde el corazón, desde el corazón. Y no, y también sin corazón. Qué bueno. ¿Te parece que si Laura, si a Laura le parece bien, abramos preguntas y ese tipo de cosas? Perfecto, muchísimas gracias por vuestra interesantísima charla. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como objetivo fundamental ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, puedes encontrar más información sobre Mindalia y mindaliatelevisión.com. Para bien suscribirte a nuestro canal de YouTube o informarte de nuevos vídeos y directos que ya han sido publicados, para colaborar también por un mundo mejor como voluntario de Mindalia o para hacer una donación a Mindalia si es que así lo deseas. Y bueno, ya vamos a darle paso a la primera pregunta, si os parece bien. Dice Carmen desde España: llevo con mi pareja 10 años y desde hace un año siento que estoy integrándome en el mundo espiritual y en el despertar de la conciencia, pero él no ha evolucionado hacia el mismo sentido. ¿Se puede mantener viva una relación sentimental si uno de ellos no es espiritual? ¡Tadán! Esta es una pregunta que muchísimas personas se hacen. O sea, mi recorrido espiritual me ha llevado a tomas de conciencia profunda, desidentificarme con el mundo y con las formas y con las cosas, afrontar el no juicio, y la otra persona sigue viviendo de forma totalmente inconsciente, de forma... Muchas veces pasa también un cambio en la alimentación, la persona se hace vegetariana, come bien, deja de fumar, comienza a curar, a cuidar y a amar el cuerpo también y a entrar en otro estilo de vida. Entiende que la meditación limpia la calidad de los pensamientos, de las emociones, ve perfectamente, también se hace capaz de ver perfectamente los esquemas, los patrones ilusorios que generan sufrimiento. Y su compañero o su compañera, nada, no evoluciona, no entiende nada de todo esto. Y muchas veces rechaza todo esto, juzga todo esto, le parece raro. Entonces, en este momento, es un momento muy delicado. Es un momento muy delicado porque las personas tienen que tomar una decisión muy importante. A veces, nosotros, ¿sabes? Hace poco yo he ido en Barcelona, el día que he inaugurado la Escuela Internacional del Perdón,
He ido a cenar a un lugar que se llama Dans Le Noir. Es un restaurante que está gestionado por personas que no ven, que han perdido la vista, ¿no? Y es una experiencia increíble porque ellos te hacen entrar adentro del restaurante, que es completamente oscuro, y te quitan totalmente la vista, pero nunca se acostumbra el sentido, la vista, nunca los ojos pueden ver algo. Y allí se invierten los roles. Son ellos que te hacen comer, que te sirven, que te dan los platos y hablan contigo y tú estás en su condición. Son ellos que te guían a ti, se invierten los roles. Y este chico me describía una cosa muy peculiar, o sea que el camarero, que no podía ver, había perdido la vista con los 18 años, una experiencia brutal. Me decía que muchas veces hacen, en Italia se dice degustación de vinos, no sé si allí es lo mismo, o sea, te hacen probar varios vinos y dice que cuando hacen estos, muchísima gente descubre que su vino preferido, que cuesta muchísimo, yo que sé, 250 euros, 500 euros, no le gusta. Y entienden que lo habían elegido por la forma de la botella, por el brand, por la marca, por el coste y por toda una serie de cosas que a través de la vista había influenciado. Entonces él me decía, todo el mundo debería elegir su partner, su pareja, no a partir de lo que ve, de lo que piensa, sino debería quitarse un sentido, el sentido de la vista, y sentir la otra persona, sentirlo. Porque si no, porque dice, el cuerpo se va a caer, el cuerpo va a morir. Nos enfermamos a veces como cuerpos. Entonces, la misma persona, si tú no la amas, tú desapareces cuando ella se encuentra mal. Si no lo has elegido a través del corazón. Lo mismo pasa cuando una pareja vive una evolución muy grande, una de las dos, el otro se queda enganchado. Entonces, allí tú vas a descubrir si esta conexión era del alma o era de la forma, de la ilusión. Porque si es así, la pareja se separa. Si no es así, independientemente de las elecciones de los dos, aunque sean dos notas diferentes, juntas hacen una sinfonía muy armónica. Muy hermoso eso, Daniel. Muy hermoso. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Y añadiría un criterio que para mí es muy fácil o muy concreto, ¿eh? Cuando hay una pareja que evoluciona a ritmos distintos, eso no importa tanto como que se cumplan dos condiciones para mí. La primera es, ¿sigues admirando sus valores? Es decir, puedes admirar esos valores de esa persona, porque si no la admiras, la relación está me parece, un poco tocada. Pero si la admiras, ahí hay mucho espacio todavía para crecer. Y no es necesario que la gente haga meditación para admirarla. Hay gente muy coherente, hay gente muy sabia, hay gente que tiene cooperación, hay gente que tiene ternura, hay gente que tiene sinceridad, hay gente... Por lo tanto, ¿admiras sus valores? Esa es una pregunta muy fundamental para saber si puedo seguir, si esta relación tiene mucho futuro. Y la segunda pregunta que yo me hago, que yo me plantearía sería, ¿y en lo que estemos en desacuerdo, ahí tenemos la capacidad para ceder ambos? Tenemos, a pesar de que veamos el mundo distinto, como pareja tenemos la capacidad para llegar a acuerdos, o eso es ya imposible y siempre tiene que ceder la misma persona y entonces nunca nos encontramos porque siempre tengo que ser yo o siempre tiene que ser la otra persona la que viene a mí. Esas dos cosas me parecen muy importantes porque a veces no importa que las parejas cogen caminos diferentes, pero siguen siendo muy valiosas a nivel de valores, y entonces las sigues valorando, las sigues admirando sus valores, y en las diferencias, por esos valores, por ese amor, podemos encontrar puntos en común, ¿no? Y a veces yo creo que los demás, a veces eso también ocurre, ¿no? Que yo creo que mi pareja es muy primitiva y en realidad es un Buda que me está dando unas lecciones que me deja seco. Eso lo decía muchas veces Antonio Blay, decía,
cuidadín, cuidadín con la gente a la que criticáis, que vete a saber si es un Buda que te está ayudando a evolucionar. Bien, pues seguimos. Dice Sofía desde Ecuador: cuando me preguntan a qué me dedico, nunca sé qué contestar, porque trabajo en muchas cosas distintas para poder vivir. Es una pregunta que me incomoda. ¿Qué consejo me dais? Reconciliarte, Sofía, yo me reconciliaría con cualquier cosa que yo haga, es una cosa muy digna, es maravillosa. ¿En qué trabajas? En lo que me sale, en cosas distintas. Últimamente he hecho esto y esto y esto. Si no ocurre que parece que si no tengo un título universitario o si no trabajo en una cosa muy concreta que pueda lucirla delante de las demás personas, parece que yo soy menos. No, todos los trabajos son muy útiles, por lo tanto yo diría que hay una tarea muy interesante de amar lo que hago. Amar lo que hago y te aconsejo una cosa bonita. Ve por la calle observando todos los trabajos distintos y verás que todos son imprescindibles. Por ejemplo, si entras en una tienda, verás que la ropa implica que hay gente que ha tenido que cultivar el algodón y hay gente que ha tenido que trasladar este algodón, y hay gente que ha tenido que tejer este algodón, y hay gente que ha tenido que fabricar los tintes con los que se hace el algodón, y hay gente que... Y todo es digno. Y hay gente que ha lavado las tiendas donde se venden las cosas de algodón, y hay gente que la ha pintado, y hay gente que ha cuidado a los niños y las niñas de la gente que trabaja en las tiendas. Por tanto, darse cuenta que todos los trabajos tienen un papel de dignidades maravillosas y entonces dejas de identificarte con el hecho de que tu trabajo merezca mucho la pena, porque todos los trabajos merecen la pena, todos. Yo me preguntaría cuál es realmente el origen de la modestia. Cuando a mí me preguntan esto, yo he pasado varias fases en mi vida, ¿no? Fases en las cuales me gustaba contestar algo de importante porque ser reconocidos, al final es esto, ¿eh? El miedo de no ser reconocido y la necesidad de que nos reconozcan. Entonces, me preguntaría el por qué te molesta, el por qué no consigues definirte, si no quieres definirte. Si definirte significa morir, porque significa ponerte límites, porque la definición es poner límites. Entonces, si tú todavía estás en una fase donde no quieres colocarte, ¿y por qué no quieres colocarte? ¿Por qué no eliges en tu vida? Quizás a veces no elegimos porque tenemos miedo de equivocarnos, y equivocarnos significa no recibir amor por el papá o la mamá. O sea, hay mecánicas internas realmente profundas e inconscientes a veces, si no logramos reconocer. Entonces, la primera cosa que yo te aconsejo es estar en esta molestia, no rechazarla, estar. Incluso a veces, cuando te lo preguntan, no contestar y mirar a la persona en silencio, a ver qué pasa. O sea, explora todas las cosas. Si no contesto, ¿qué pasa? ¿Me molesta más? Y si me molesta más, sé evitarla esta molestia. Yo te miro y no te contesto, porque no quiero definirme. Y esto no querer definirme, ¿qué es? ¿Que me falta algo o que soy libre de poder no contestar? ¿Estoy bien o estoy mal en esto no definirme? El otro consejo que te digo es cambia. Contesta cada vez una cosa diferente. De los trabajos más humildes, de un trabajo, intenta contestar el trabajo que tú nunca harías y que para ti es un deshonor. Contéstale esto. Y después contéstale el trabajo que es tu sueño más grande. Siempre las personas que hacen lo que de verdad tienen que hacer, tienen que cumplir, no tienen ningún... Yo también tengo una dificultad muy grande a definirme, pero me defino, siendo que es un juego de roles, y lo hago conscientemente. En la universidad digo algo, en otro contexto digo algo, sin identificarme. Si no hay identificación, no habrá ningún problema. Si hay molestia, allí hay un problema de no quererse identificar o no ser completamente desidentificado. Entonces, cuida más la conciencia de estos procesos en lugar de cuidar lo que haces o no haces. Bien, seguimos. Sandra desde España dice: ¿cómo olvidarnos del nombre? Hay quien piensa que en nuestro nombre hay mucha información de nosotros. Hay quien piensa eso, es cierto, Sandra. Y sin embargo, ¿te imaginas que te llamases Sara? Qué nombre tan hermoso, ¿no? Sara.
Sara, también tiene mucha información ese nombre. Y por lo ¿No tanto... es Sandra? Sí, era Sandra. ¡Has cambiado el nombre! ¡Has cambiado Le el he nombre! cambiado el nombre. Porque en Sandra hay mucha belleza, pero en Sara también, pero en Ares también, pero en Sofía también. Entonces, cuando yo me cambio el nombre, también estoy ocupando otros espacios hermosos, ¿no? Además, ¿quién más da? Quien sea. ¿Quién más? Yo no sé, Daniel, pero yo le aconsejaría, a mí me gustaría, yo es que me gusta mucho jugar con el nombre, que eso tú, bueno, ya lo sabes, pero lo que hemos dicho antes, que lo experimente. Mira, Sandra, confía y experimenta. Ve un día a un lugar y siéntete Pepa. Pepa es un nombre con mucha potencia. Siéntete Marga. ¿Se entiende? Es muy hermoso eso. No sé de Daniel que está ahí riéndose, pero es como descubrir áreas que si solo tengo un nombre, me estoy perdiendo. En cambio, si tengo otros nombres, puedo ser quien sea. Mira, otro ejercicio muy potente, pero este es bastante potente. No sé si es este el contexto adecuado, pero cuando nosotros no experimentamos algo completamente, no podemos salir de este algo, quedamos enganchados, porque nos falta algo que tenemos que conocer, experimentar. Entonces, un buen ejercicio es mirarse al espejo y para 5 minutos, mirándote al espejo, decir, yo soy Sandra, yo soy Sandra. Yo soy Sandra, hasta que realmente no te lo creas. Cuando terminan los 5 minutos, comienzas. Yo soy una mujer. Yo soy una mujer. Yo soy una mujer. Sigues 5 minutos hasta que no te lo creas completamente. Después sigues. Yo soy un ser humano. Yo soy un ser humano. Yo soy un ser humano. Hasta que realmente no lo encarnas. Después, yo soy un ser. Yo soy un ser. Hasta que no lo encarnas. Y al final, yo soy. Yo soy. Yo soy. Y al final encarnas esto. Y al final de esto pregúntate, ¿cuáles de estas cosas es verdadera o no? Porque puede ser que son verdaderas todos. El punto no es lo que es verdad o no es verdad, es lo que tú conscientemente y libremente eliges y cuál parte de ti puede elegir. Entonces, es verdad, el contenido de tu nombre cuenta una historia, una elección de tus padres, una frecuencia, una línea de sangre, una identidad que tú has construido, pero tú eres mucho más que esto. Es como un pez que va dentro de un vaso. O sea, experimenta el océano de vez en cuando, después vuelves en el vaso, pero si te da la gana, porque ser solo exclusivamente el vaso es un poquito limitante. Continuamos. Dice Adri desde Argentina. ¿Qué opinión tienen de la muerte? Me gustaría saber qué opináis del suicidio. Mi hijo de 19 años se suicidó hace 11 y aún no encuentro consuelo. ¿Comienzas tú o comienzo yo? Si quieres, comienza tú. Mira, yo me he dedicado en parte de mi vida al acompañamiento al muriente y a la elaboración del luto, del duelo y del sufrimiento. Y he encontrado muchísimas personas, he perdido incluso una novia después de 7 años y medio, casi 8, de un amor puro, porque era el periodo donde terminaba la escuela, creo que en España es el bachillerato, y comenzaba la universidad, no sé si es así. Sí, sí, sí. Pero nos hemos querido muchísimo, era un amor puro, porque era el amor de la juventud y de todo esto. Y después ella tuvo un cáncer a la piel y en pocos meses se la comió. Yo la última vez que la vi pesaba 35 kilos y estaba realmente deshecha físicamente. Pero despidiéndome, le hizo una promesa. Le dije, en mí tú existirás siempre y solo como felicidad. Sea como recuerdo, sea como pensamiento. Yo honro y voy a honrar toda mi vida tu presencia solo a través de la felicidad. Y me he despedido así el día, a la mañana ha dejado el cuerpo. La felicidad es una elección y quedarte enganchado a una muerte no es honrar la presencia de tu hijo, que es un maestro. Es un maestro porque su vida te ha permitido experimentar el ser madre.
te ha permitido experimentar el hecho de poder amar a una persona en la vida y en la muerte. Entonces, con el corazón te lo digo, no quedarte enganchado al dolor, porque si quieres honrar a tu hijo y dejar que se libere, lo único que puedes hacer es liberarte de este dolor y amar la vida en todas sus formas y amar su presencia ahora mismo en tu vida. Sé que esto es posible, sé que hay herramientas para hacer esto y sé que tú puedes hacerlo como las personas que yo he conocido que lo han hecho. Pero tienes que realmente amar a tu hijo más del dolor que tú pruebas. Amar a tu hijo más del dolor que tú pruebas y dejarlo ir. En nombre de tu libertad y de la suya, dejarlo ir como forma, como recuerdo, amarlo en el presente, como presencia. Y después probablemente ese dolor nunca se irá o probablemente se irá. Desde mi perspectiva se va a ir. Muchas personas se quedan enganchadas a un duelo porque piensan de olvidar a la persona si dejan de sufrir y no es así. Es a través del amor, que tú no te olvidarás nunca de tu hijo. Entonces, te lo digo con el corazón, ámate, ama la vida, ama la muerte, ama el dolor y ama a tu hijo y a ese duelo. Me parece muy sabio lo que has dicho cuando decías, no confundamos que no vamos a olvidar a nuestro hijo porque dejemos de sufrir. Pero para honrarlo tenemos que recuperar el amor que sentíamos, es decir, la vida, la alegría. Me ha parecido una cosa muy sabia, Daniel. Cada uno de nosotros viene a este mundo a cumplir, tiene unas tareas. Nadie es quien para juzgar las tareas de cada persona. Hay países, hay culturas en las cuales el suicidio está bien visto y hay otras culturas en las que está mal vista. Si nosotros dejamos el estar bien visto y el estar mal visto y simplemente observamos, podemos ver que hemos gozado durante 19 años de nuestro hijo y podemos ver que aunque no suframos, no lo estamos traicionando, lo seguimos amando. Y eso me ha parecido algo muy bello, muy bello, muy bello. Y hay que respetar las decisiones de los demás y entender que cada persona ha hecho lo que ha creído oportuno. E igual mi hijo era un maestro y tenía que enseñarme una lección importante. Y mi pregunta es si estás dispuesta a aprenderla, honrando a tu hijo y sabiendo que aunque dejes de sufrir, no lo olvidas. Eso me parecía muy sabio, muy sabio. También otro tema importante que puedo decirte es dedícate a la conciencia, dedícate profundamente al tema de la conciencia, de la autoconciencia, de la autorrealización, porque esta, bajo mi perspectiva, es realmente la única cosa que puede quitarte la sed y transformar el dolor. El contacto con el infinito, el contacto con el silencio, el contacto con tu naturaleza pura, existencial, de pura conciencia. Esto sí que puede realmente hacerte salir de este estado y transformarte completamente y restituirte una plenitud completa de la vida. Bien, seguimos. Conocimiento y entendimiento desde España pregunta, ¿cómo quitarse el remordimiento de haber hecho algo malo y hecho daño a otros? Mira, ¿Cómo se llama? Es un nick, conocimiento y entendimiento. Conocimiento y entendimiento, ok. sí. Mira, yo muchas veces digo que nosotros tenemos que perdonar, olvidar, entender, comprender y digerir los errores que han cometido los demás que me han afectado. Y eso pasa siempre, ¿eh? Es decir, por ejemplo, mis padres, mis madres, mis maestros, mis maestras, mis compañeros, mis compañeras, a lo largo de la vida se equivocan y eso es inevitable. Todo el mundo se equivoca. Y algunos de sus errores me salpican, algunos de sus errores me manchan, algunos de sus errores me afectan.
Yo debo aprender a que soy yo quien tengo que hacerme responsable de lo que hago con los errores de los demás que han sido sin querer. Ya está, cada uno hacía lo que podía. Pero si esto lo entiendes, es decir, si tú entiendes que cuando tu padre se ha equivocado, cuando tu hija se ha equivocado, y te ha afectado, tú tienes que limpiar eso. Es decir, no puedes llegar a los 50 años diciendo, es que mi papá cuando yo tenía 5 años no me compró el regalo que quería. Sabes que tu papá hizo lo que podía. Mi papá no me dejó nunca ir de excursión con mis amigos. Pues ahora es muy triste, pero ya tienes 50 años, déjalo estar, ¿no? Si eso lo entiendes, que los errores de los demás que nos afectan debemos limpiarlos nosotros, yo creo que entenderás lo que te diré a continuación. Tú no eres responsable de lo que los demás hacen con tus errores. Tú tienes derecho a equivocarte, porque aprendes. Una vez que te equivocas, te disculpas, intentas arreglarlo si es posible, porque a veces no se puede arreglar, pero a partir de ahí, tú no eres responsable de lo que otros hacen con tus errores. Los otros tienen una oportunidad de aprender algo maravilloso, porque sin los errores no podríamos aprender. Sin los errores no podríamos aprender. Tú has cometido un error, te disculpas e intentas repararlo. Pero a partir de ahí, si no es posible tal como yo lo veo, lo que los demás hagan con tus errores no depende de ti. Lo que sí depende de ti es lo que tú haces con los errores de los demás. El asumirlos, digerirlos, perdonarlos. Y también con los tuyos. Digerirlos, asumirlos y perdonarlos. Y ahí tenemos que aceptar que nadie nace enseñado y que por lo tanto que todos nos vamos a equivocar en algún momento. El próximo encuentro que haremos será dedicado al perdón, entonces me gustaría afrontar profundamente este tema directamente la próxima vez. Que si no me equivoco será el 19. El miércoles 19 de abril, lo acabo de mirar en la agenda. No es este miércoles que viene, sino el siguiente. Haremos el perdón, hablaremos de perdón y de el impacto potentísimo que el perdón tiene en nuestra vida para sanar situaciones, relación con nosotros mismos y con los demás, el pasado, cómo transforma nuestra biología, nuestra fuerza vital, nuestras emociones, la calidad de los pensamientos y sobre todo cómo nos permite abrirnos a una dimensión realmente elevada y recuperar poder sobre nuestra vida. Bien, seguimos. Dice, tengo un hijo de 10 años, Judy, desde Argentina. Él tiene miedo de saber qué hay más allá. ¿Cómo puedo guiarlo? Bueno, deberíamos saber qué es lo que hay más allá de la vida, en la muerte, o más allá significa el aspecto trascendental. Porque si es el aspecto trascendental, entonces claramente todo el mundo tiene un miedo natural a lo desconocido, porque es lo que somos, porque no podemos limitarnos, no podemos nunca conocernos como punto de vista externo, solo podemos ser este misterio que somos. Y eso es un miedo. Lo puedes ayudar diciéndole que este miedo es natural y que va bien sentir el miedo y que se lo goce este miedo, como la fiebre, ¿no? De vez en cuando me llama algunos alumnos de meditación y dice, es que tengo fiebre, y yo, gózatela la fiebre, gózatela. O sea, estás bien en este estado, ¿no? Porque va a pasar. Entonces este miedo va a pasar. Y tú tienes simplemente que decirle lo que normalmente se dice, o sea, que cada hombre tiene miedo a lo desconocido. Y este miedo es justo lo que permite una fuerte atracción, porque lo que ejerce miedo sobre nosotros al mismo tiempo ejerce una atracción brutal. Y es positivo este miedo. Y si tiene miedo, al contrario, de lo que hay más allá de la vida, bueno, esto solo se le puede quitar a través de una experiencia de plena conciencia del ser, donde tú realizas que nuestra naturaleza no va a morir. Nuestra naturaleza esencial sobrevive a la muerte física. Y esto es algo que o experimentas o es una información mental. Tienes que vivirlo.
Cuando la gente dice, ¿tú cómo sabes esto? ¿Cómo tienes la certeza de esto? Le digo, ¿tú cómo haces a saber que eres vivo? ¿Cómo haces a despertarte cada mañana? ¿Cómo haces? O sea, es algo absolutamente natural. Cuando tú lo haces... Bueno, creo que se ha perdido Daniel, ¿verdad? Sí, eso parece que se ha caído. Bueno, Vamos a intentar solucionarlo. sí, mientras él recupera, yo añadiría, lo que él estaba diciendo era muy sabio, ¿eh? Y merece mucho la pena de tenerlo presente, porque es la vida que se expresa a través nuestro. Y entonces yo también haría una reflexión para que tu hijo lo observase y lo verificase. Que tu hijo yo creo que está confundiendo lo que es vida con lo que es eh, nacimiento y muerte. Porque fíjate que la muerte es lo contrario del nacimiento, pero no lo contrario de la vida. La vida siempre es y se expresa de formas distintas. A veces se expresa con una forma, a veces se expresa con otra forma, pero la vida siempre es, no puede no ser. Y esto la ciencia lo afirma de una forma muy sencilla, lo afirma diciendo que todo es energía y la energía ni se crea ni se destruye. Pero es exactamente lo mismo visto desde la conciencia, desde ese darme cuenta. Por tanto, si juegas con la idea de la ciencia, la energía, y luego le haces ver que no es lo mismo, muerte, la muerte no es lo opuesto a la vida, sino que la muerte es lo opuesto al nacimiento, y el nacimiento es un proceso a través del cual llego a esta existencia. Es posible que entienda también que entonces la muerte es un proceso a través del cual nosotros perdemos el cuerpo físico. Y eso puede ser interesante. Por otro lado, si te parece, también podríamos dar otra pista, pero depende de la edad de tu hijo, tampoco creo que no merece la pena. Pero hay muchas personas, por ejemplo, que han comprobado que en un cierto momento uno puede salir de su cuerpo físico y por lo tanto uno se da cuenta de que uno no es el cuerpo físico, simplemente lo habita. Y hay un trabajo que está ahí, que yo creo que no sirve para nada más que para darme cuenta que yo no soy este cuerpo físico, ¿no? Pero mira, creo que tenemos ahora otra vez a Daniel Lumera, así que él puede, si quiere, acabar la reflexión que estaba haciendo en caso de que se acuerde en el punto en el que estaba, ¿eh? No me acuerdo, pero estoy seguro que tú has acabado muy bien a través de tu respuesta. Bien, pues seguimos. Dice Periodismo Cuántico, esto es una pregunta para Daniel Lumera, que dice Daniel Lumera que he regresado a la creación consciente de lo que no existe. Defines el éxito como una creación exterior de la propia autenticidad. Mi pregunta es, ¿para qué esta paradoja? ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? Sí. Esta persona dice que tú has dicho, he regresado a la creación consciente de lo que no existe. ¿Vale? Y esta persona dice, defines el éxito como una creación exterior de la propia autenticidad. ¿Para qué esta paradoja? Toda la vida es una paradoja. Nosotros Sí. encarnamos constantemente un ser individual y un ser universal. Somos vivos y somos vida al mismo tiempo. No existimos y existimos al mismo tiempo, porque podemos experimentar incluso el estado de la nada, del no existir, como conciencia individual o como nada. Podemos ser el silencio, ser el ruido, podemos no ser el silencio y no ser el ruido al mismo tiempo. O sea, es una constante paradoja en nuestra vida. Somos sin límites y con límites. ¿Sabes? Un día en una charla, un cura, imagínate la locura. Un cura me pregunta si para mí Dios es limitado o ilimitado. Siempre recuerdo esta pregunta normalmente cuando hago las charlas, porque yo le contesté, Dios es limitado e ilimitado al mismo tiempo, si no sería limitado. Entonces llega un punto en nuestra evolución donde la paradoja va a ser nuestro parámetro de medida. Y va bien, lo aceptamos. Somos simplemente imposibles. La vida es imposible, es un milagro constante. Somos limitados e ilimitados. El punto no es si somos limitados o ilimitados, o si existe la paradoja, es tú, ¿qué eliges? ¿Tú qué eliges? Eliges de relacionarte con el infinito o con el infinito.
Y sobre todo, el infinito, para ser infinito, es finito e infinito al mismo tiempo, ¿o no? Bien, pues seguimos y va a ser ya, si os parece bien, la última pregunta. De acuerdo. Dice Paloma desde México, dice, ¿cómo pueden interpretar eso de cómo es arriba es abajo? Puedes estar en un punto muy positivo y después viene un punto muy negativo. ¿Cómo sobrellevar eso de la mejor manera? Yo es que la interpretación de tal como es arriba es abajo no la hago como creo que la ha hecho Paloma a nivel emocional, es decir, que da igual el estar arriba que el estar abajo emocionalmente, que es lo que he entendido como pregunta, sino que en realidad lo grande y lo pequeño es lo mismo, que lo limitado y lo limitado se incluyen en sí mismo. Justo lo que estaba diciendo ahora Daniel Lumera, ¿no? Esta visión de que en realidad el macrocosmos y el microcosmos es lo mismo. Esta visión de que en realidad no hay una multitud, o sí hay una multitud, y en la multitud hay una unidad, es decir, hay una única conciencia, pero esa conciencia tiene muchos focos, que también somos nosotros, somos uno de los focos, pero en realidad es un único foco. Por tanto, hay una unidad entre lo superior y nosotros, entre la divinidad y nosotros. No hay una distancia, no hay una separación. Cuando a Jesús en el Jordán y lo estaba bautizando San Juan Bautista, se oye aquella voz que dice, este es mi hijo amado, no se lo decía solo a Jesús, te lo dice a ti. Es decir, no hay una separación, es todo una única cosa. Pasa que nosotros tendemos a separar el mundo y yo. No, tal como es arriba, tal como es la unidad, soy yo, tal como soy yo, es la unidad. Lo que pasa que para eso debo tener conciencia de lo que soy y dejarme de identificar con lo que no soy, con la forma, con lo pasajero, que me permite expresar lo que soy. No sé si me he explicado con claridad, no sé si Daniel va a añadir más cosas. Bueno, pues entonces agradeceros vuestra respuesta, vuestra valiosa información que habéis compartido en directo con personas de todo el mundo. Han sido muchos los países que han participado hoy. Venezuela, Colombia, España, Paraguay, Suiza, Perú, Estados Unidos, Ecuador, México, Argentina. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia podéis verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos o para compartirlo en vuestras redes sociales, así como para poder comprobar cuáles son las conferencias que tenemos a continuación. Y ya solo voy a dejar unos instantes para que se puedan despedir nuestros invitados. Pues la verdad es que ha sido un placer, Laura, ha sido un placer, Daniel, como siempre. Y es un gozo que nosotros podamos compartir en directo lo que nos sale del corazón. Y yo cada vez que termino una charla contigo, una reflexión contigo, me siento más rico. Así que te lo agradezco y me postro ante ti. Gracias. Yo al revés, cuando termino una charla contigo me siento más pobre, en el sentido que me quitas creencias limitantes. Entonces, me quitas, yo te doy y es perfecto porque nos completamos. No, gracias a todos, ha sido un honor muy grande y un placer poder estar en vuestra presencia y cada vez ver cómo los problemas, los límites son una modalidad para amarnos más profundamente, celebrar la vida y transformar todo esto en un recurso para ser más conscientes y auténticos. Pues bien, muchísimas gracias. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, puedes encontrar información de Mindalia y Mindalia Televisión para informarte de próximas conferencias en directo y recibir notificaciones para hacerte voluntario de Mindalia o para hacer una donación a Mindalia si es así como lo deseas. De nuevo a todos, muchísimas gracias y hasta la próxima conferencia que será dentro de 30 minutos, La medicina del amor para alcanzar la felicidad, por Gloria Pérez. Gracias. Gracias.